para trabajar el día de hoy. No me deja. No me la visualización, a ver si así nos permite. Listo, hermanito. Tarde, pero seguro. Bien, pues muy bien, hermanitos, sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar estas dos energías, ¿sí? ¿Qué energías? Bueno, la clase del día de hoy, pero también vamos de manera rápida a trabajar con la trecena. El día de hoy, desde las 12:45 de la medianoche, estuvimos iniciando ya con la energía de Coscacuautli, C. Coscacuautli, de uno Águila de Coya. ¿Y qué creen? Que justamente Coscacuautli, su regente es Xolotl. Xolotl, ¿sí? ¿No, hermanito? A nosotros trabajar esta energía. Precisamente, muchas cualidades. Permíteme, vamos a movernos. Es que estamos aquí en la escuela y pues realmente el internet pues, deja mucho que desear. Pero bueno, vamos a avanzarle, hermanitos. Les decía yo, la energía de Coscacuauhti, que es el trabajo que nos toca realizar el día de hoy, ¿verdad? En donde nosotros vamos a estar colaborando con esta energía. Su regente es, recuerden que Xolotl es una advocación de Quetzalcóatl, ¿no? Ese trabajo justamente donde nosotros debemos de estar presentes, conscientes de esta nueva oportunidad de trabajarlo. Dentro de la iconografía de este Xolotl nos muestra justamente con una mano, si se dan cuenta ustedes, tiene manos de Itzpapalotl. Esas manos que tiene Xolotl son manos de Itzpapalotl, de esa mariposa de obsidiana. A todo esto, ¿qué nos indica? Justamente nos indica el trabajo con esta energía de la noche. Es un trabajo nocturno. Esta trecena es donde se realizan esas prácticas nahuálicas. Xolotl es el principal deidad que desde su nombre lo dice, su nombre es aquel que cambia de forma, ¿no? Precisamente Xolotl. Y Xolotl, dentro de ese Xolotl, como advocación, es una de sus tantas transformaciones de Quetzalcóatl. Si se dan cuenta,
precisamente en su cuello tiene el collar precisamente de la identidad de Quetzalcóatl, ¿sí? Y este perrito, este Squincy que vemos, si se dan cuenta, su lengua lo está sacando, lo está percibiendo. Nos habla de un deleite a través de la transformación, pero también nos habla de la disciplina. Si se dan cuenta, ahí tenemos una lesna de hueso que precisamente está rota. ¿Ah? ¿Qué pasa con las cosas que nosotros hacemos? De tanto utilizarlos, se fracturan, se quiebran, se desgastan. Es apenas una advocación de esa lesna de hueso. Pero dentro, dentro del nahualismo, nos habla de esa transformación. Cuando llegamos a entender a un nivel lo que manejamos en el círculo, el quinto nivel del nahualismo, habla pues de quebrar tus huesos, de transformarte en otro ser, cambiar de cuerpo, no salir de tu cuerpo, no, cambiar. O sea, este mismo cuerpo físico nos lleva, nos indica hacia dónde debemos de caminar, ¿sí? ¿Y dónde está presente? Para lograr todo esto, nos dice Xolotl, vean, 1, 2, 3, 4, 5, 5 colmillitos de huehue coyote. ¿Y qué es huehue coyote? El coyote anciano. Hay que ser muy sabio para poder lograr nuestro cometido. ¿Sí? Y ojo, no lo digo yo, lo dice desde su, desde su vestimenta que tiene de Itzpapalot. Estos son manos de Itzpapalot, ¿eh? Estas manitas que tiene, este Xolotl, lo cual nos indica la transformación. A la vez, dentro de estas prácticas nahuálicas, a través de esta trecena que tenemos, Coscacuautli, recuerden que es Coscacuautli, es águila de collar. Algunos le dicen cóndor, algunos le dicen sopilote, pero bueno, lejos de todo eso, nos habla ese collar. ¿Se acuerdan que en algún momento yo les mostraba ese collar de cempasúchil? Ese collarcito simboliza todas esas vidas que nosotros hemos vivido. Para ello, tenemos el número 4. El número 4 es muy simbólico dentro de nuestra filosofía anahuaca. Representa los 4 rumbos, representa las 4 extremidades, brazos, piernas. Nos habla de una dualidad de Xolotl. ¿Se acuerdan de este ejercicio? Visualizar de esta imagen que hacemos con los dedos Xolotl, que es fuego, aire. Bajo aire. Unimos ese fuego interno para que se vaporice nuestro cuerpo y pueda elevarse a un nivel, a una nueva dimensión. Tenemos los 4 rumbos cósmicos. Que no, si es que están en forma rectangular, claro, son caminos, son los 4 caminos del Nahual, son los 4 caminos, los 4 senderos que podemos nosotros caminar. El rumbo del conocimiento, la Huizlampa, el rumbo de la transmutación y la transformación, el trabajo con los abuelos, el norte, el rojo, el rumbo de Cihuatlampa, la intuición, la percepción. Vaya, esos poderes nahuálicos.
que debemos de tenerlos presentes, que se practica. Y vaya pues, debemos de dar una ofrenda. Aquí está una ofrenda. ¿Qué es? Es una patita ¿de quién? De masa. Para lograr todo esto, tienes que dar tu ofrenda, tenemos que dar nuestra ofrenda de masat, tlalocantecut, fertilizarme a mí mismo, dar mi fertilidad, caminar rápido, es una patita del venadito. Ahora me entienden que en algunas ofrendas que yo les he dado, les doy una patita de venado. A esta vez que nos vamos a reunir en México, recuérdenme, no sé cómo le haga, ya saben que el mexicano es muy creativo, podemos llevarle una patita de venado. ¿Va a ser necesario? Sí. Lo vamos a utilizar en el pedidores de lluvia y en las prácticas nahuálicas. En las prácticas nahuálicas. Dentro de este contenedor de gran sabiduría, de gran conexión con Mixcoatl, tenemos un gran costal que está lleno de ¿qué? De Malinali. Nunca olvidemos nuestro Xiquipili, nuestro Cuetlachposhan de medicina. ¿Y a dónde lo tenemos la medicina? En nuestro morralito, que le metemos copalito, hierbitas, nuestro tecocoli, nuestro tecpat. Todo eso debe de estar ahí presente, ¿no? Y bueno, habla de una transformación, habla de un cambio, habla de una fractura, habla de una transición de cuerpo físico con cuerpo energético nahuali. Tenemos a una serpiente. Si se dan cuenta, este serpientito, miren, ¿en cuántos se fractura? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Les dice algo? El número 5. Dentro del grupo al que pertenezco, con los abuelitos, hay un grupo que le llaman los macuilti. En los abuelitos han alcanzado el nivel de transformar su cuerpo físico. De acuerdo a lo que nos platican, es un gran, como dicen ellos, es un gran quebradero de huesos, dicen, como nos lo muestra aquí. Se fracturan ciertos huesos para poder transformarse en la energía que ellos quieren. Es un perrito, un tecolote, cualquier animalito, a voluntad. ¿Sí? Claro, ya es un nivel un poquito más avanzado, que hay que disciplinarse, por eso decía que el huesito se quiebra de tanto utilizarlo para las ceremonias, pero también se quiebra porque justamente el fin de ese trabajo es poder quebrar tus huesos en un momento dado, reconstruir tus huesos. Es un dolor muy fuerte, lo doble que cuando a nosotros nos duele una muela, dice el abuelito. Por eso dicen los abuelitos, y es esa transformación que se hace cada vez que quiera uno. Bueno, pero filosóficamente lo que se necesita es entender y comprender que realmente este camino es para el bienestar comunitario, no para el bienestar personal, ¿no? Entonces, en este día en esta trecena de Cosca Cuautli, nos habla de trabajar. En este es el número 16. Nos faltan 4 trecenas para terminar los 260 tonalti. Y nuevamente empezamos otros 260 tonalti. Esta trecena es el número 16. El tiempo de Coscacuautli es tiempo propicio para reconocer a nuestros mayores, a nuestros ancestros, a nuestros abuelos. Es un tiempo de reconocer
que todo esto que nosotros sabemos, que hemos aprendido a través de este camino, es también gracias a los abuelitos, ¿no? Para conectarnos con la sabiduría de los ancianos. Les decía yo, agradezcamos, seamos agradecidos para aprender a ser prácticos, a usar todo lo que nos es dado, incluso lo que parece muy simple, basura o materia muerta. Ojo, todo, todo sirve, incluso hasta la materia que vemos que es muerta. Las hojas sirven como fertilizante para la madrecita tierra. Por lo tanto, todos nosotros tenemos un fin, el por qué y para qué vivir, ¿no? Para brindar el servicio de enseñarlo, lo que podamos enseñar. Ojo, el servicio. Hace rato yo platicaba con un hermanito, yo le decía, debes de dar ese servicio. Lo que tú sabes, no te quedes con eso. Lo que has aprendido, no te quedes con eso. Da el servicio. ¿Y cómo es dar el servicio? Bueno, hay que compartir, ¿no? Para brindar el servicio, enseñar lo que podamos enseñar. Todos sabemos algo. Todos tenemos algo que aportar. Ojo, hermanitos, ¿eh? Todos tenemos algo que aportar. Así es que todo lo que aportemos nosotros servirá para que podamos desarrollar todas esas cualidades, pero sobre todo enseñarlos y compartirlos con los demás, ¿no? Es un tiempo para reconocer y enmendar errores y reflexionar en nuestra dualidad. ¿Vieron la imagen de Oli? De nuestra dualidad, de nuestra luz y nuestra sombra, de nuestro tonal, de nuestro nahual, de nuestra bondad y de nuestra maldad, ¿no? Dice, en nuestra dualidad como seres imperfectos, pero que pueden elevarse por encima de sus limitaciones. Es una limitación pensar, vivir, ver, ser un nahual, no es una limitación. Pero sí se necesita una labor, se necesita un trabajo muy disciplinado, ¿no? Por encima de nuestras limitaciones hay que volar. No, es que yo no tengo el hábito de leer. Bueno, pues voy a empezar con una página que yo vaya leyendo. Les aseguro que leer les va a hacer entender muchas cosas. Leer, practicar, obtener un resultado para desde mi Neltilistli, ese es el camino del Nahual. ¿Sí? Yo les puedo decir, es que se tienen que rodar de este lado, después de este lado, después tienen que estar totalmente desnudos en en una posición específica, en posición fetal. Pero si ustedes dicen, ah, sí, suena muy hermoso, muy bonito, pero no lo practican, ¿no? No lo practicamos, va a ser lo mismo. Tengo la teoría, lo practico, pero solamente ahí queda. No, es practicarlo disciplinadamente para poder obtener un resultado. ¿Qué es lo que busco? Neltilis, una verdad. Esta trecena es del rumbo de Huizlampa, ¿sí? Es del rumbo sur. ¿Qué necesitamos para lograr este cometido? Es la fuerza de voluntad. ¿Qué más? Fluir como el agua, porque somos agua. Dejémonos fluir, ¿sí? Justamente nos habla, dice que su color es el color azul celeste porque es el rumbo sur.
Su regente, Xolotl. O sea, su protector, el que se transforma, ¿no? En estos 13 días vamos a estar bajo la protección de Xolotl. Y esta protección implica, no tan solo nos va a proteger, nos puede empoderar, ¿eh? Nos puede ayudar a encontrar ese discernimiento, nos puede encontrar esa posibilidad de transformar, de vivir, de vibrar como un nahual. Tenemos que creerlo. Y bueno, pues vivamos desde hoy, Coscacuauhtli, hasta cuando lleguemos a Tochtli con la transformación de Coscacuauhtli. De ahí sigue una trecena de mis favoritas. Seatl, uno agua. En estos 13 días practicamos esos ejercicios nahuálicos. En el siguiente tendremos al agua. El agua está en el número 9, en la posición de los tonalti. Entonces es un número, es una energía nahuálica, el número 9. Así se le conoce aquí en el mundo del círculo. ¿Por qué? Chic. Primero es Macuili, el que se transforma. Nahui, por los 4 rumbos. 5 y 4, la transformación. Son 4 rumbos. Son 4 elementos. Fuego, agua, aire, tierra. ¿Y quién más? Nosotros. ¿Me entienden? La numerología tiene esa cualidad de nuestra transformación, de nuestro cambio. Los números nos dicen muchas cosas. ¿Sí, hermanitos? Y bueno, el tonali del día de hoy, vamos a trabajar con Cuauhtli, ¿verdad? Con el águila. Su regente del águila es Xipetotec. Estamos en una veintena, Tlacaxipewalistli, el cambio de piel de las personas. Pero su regente, Xipetotec. Su regente del águila es Xipetotec. Hay que tener muy en cuenta eso, hermanitos. Claro, este curso de Tonalpohualli básico nuevamente lo vamos a replicar en Tlaxochimaco, ¿sí? Va a ser 20 días donde practiquemos cómo explicar un tonal. Con anticipación ustedes me van a mandar su tonal y lo vamos a leer y lo vamos a ir estructurando para poder analizar. Pero bueno, Huehuetlastoli. ¿Qué es Huehuetlastoli? La palabra antigua, la palabra sabia. Huexolotl moxicoguane, el guajolote envidioso. Es un cuentito, es una palabra florida muy interesante. Al final de contar este pequeño anecdotario, muchos de nosotros nos vamos a identificar. Se los aseguro. Se dice, se cuenta, en un pequeño lugar, donde conviven, donde comparten espacio y tiempo, los animalitos en un ranchito. Todos vivían muy felices, ¿no? Vivían en armonía, todos se ayudaban, todos, todos luchaban por una causa justa, ¿no? Pero un día vieron volando de árbol en árbol, venía un ave enorme, ¿no?
Y todos los animalitos de la granja, que eran pollitos, conejitos, algunos perritos, algunos chivitos, vacas, y decían, ¿quién será? No hemos visto esa ave tan enorme, tan grandota. Baja y les dice, oigan, ¿puedo vivir aquí en su espacio? Y todos se le quedan viendo. Le preguntamos, ¿pero por qué? Bueno, pues es que me gusta el lugar donde está. Hay agua, hay comida y todos, como ven, sí, hay que darle permiso, hay que darle la oportunidad de que viva con nosotros. Pues lo aceptan, este guajolotito lo aceptan y todos se ayudaban, ¿no? Tú no tienes maíz, yo te doy mi maíz. Oye, si yo no tengo verdura que comer, yo te lo comparto. Todo era compartido. Pero este guajolotito venía de un mundo diferente, de un pensamiento diferente. Y dice, aquí puedo yo sacar mucho provecho. Entonces él les empezó a decir, le dice a las gallinas, oiga, dicen los conejitos que ustedes son unos tontos. ¿Qué qué? Sí, es lo que yo escuché. Como estoy tan grandote, tengo un oído muy agudizado, escucho de aquí hasta el otro cerro todo lo que dicen. En verdad, sí, va con los conejitos. ¿Qué creen conejitos? ¿Qué pasó a nuestro amigo guajolotito? Fíjense que escuché a los perritos, dicen que los van a perseguir hasta destrozarlos. Pero ¿cómo? Si nosotros tenemos una tregua con los perritos, nos ayudamos. No lo sé. Yo es lo que escuché y lo que vi que estaban diciendo. En verdad, sí, yo puedo ver de aquí hasta las estrellas. Ajá. Y va ahora con los perritos. Oigan, oigan, perritos, ¿qué creen? ¿Qué pasó? Dicen las gallinas que ustedes son unos tontos porque cuidan el rancho y no les dan muy buena comida. En cambio, ellas duermen pasivamente y no les pasa nada. Decían los perritos, ay caramba, pues hemos vivido en armonía mucho tiempo, todos nos respetamos. Bueno, es lo que yo olí, porque ¿saben? Así como está mi nariz así alargadito, puedo oler a grandes distancias, inclusive puedo oler tu miedo, puedo oler lo que estás pensando. Y se quedan los perritos. Caramba, eso no nos había pasado. Nosotros creíamos que somos los muy, muy buenos para olfatear, ¿no? Y así, el guajolotito, el chiste que el guajolotito sembró la discordia, la envidia en toda la comunidad. Y pues todos ya se veían con recelo. Ah, estos hijos ahorita vamos a ver, ¿no? Y él bien tranquilo. Entonces todos los animalitos lo iban a ver. Oiga, amiguito guajolote, quiero que me ayude. Como tú dices que ves de aquí hasta allá, ¿crees que haya peligro o que yo vaya a aventurarme? Dicen los perritos, dicen las gallinas. ¿Tú qué puedes escuchar a grandes distancias? ¿Has escuchado algún coyote por acá rondándonos? Dice, bueno, yo les voy a dar la información que me piden, pero pues necesito que ustedes me den, me paguen. Todos los animalitos le iban dando algo de comida y ella no trabajaba, este guajolote. Dice, soy muy inteligente. Pero ya saben que la mentira tiene patitas cortas, decimos en mi pueblo. Un día se juntan todos los animalitos. Oyes, dijo el guajolote. ¿En serio? Sí, a nosotros también nos dijo. Y todos empezaron. ¿Y qué creen? El guajolote lo ven trabajando. No, pues vive cómodamente. Y se reúnen todos.
Vamos a tenderle una trampa. Le dicen al dueño, amo, llegó un animal muy extraño y todos nos quiere hacer daño. Dice el Señor, no se preocupe, se acerca Navidad. Y lo mata, ¿no? Y nadie lo defendió, nadie le avisó. Enseñanza, jamás, jamás como nahualitos vayamos a crear esa discordia. Es mejor desprendernos como Xipetotec, darle a los demás para cambiar. Este cambio puede servir para bien o para mal. Todo cambio lleva a eso, a una transformación, a un cambio en el cual nosotros a veces necesitamos aprender a transformar, a vibrar en armonía. ¿Sí? Por eso dice, Shimotemaka y Kamiek Pak. Entrégate con alegría, sin envidia, ¿no? Entrégate con esa seguridad que vas a poder servirle a los demás. Tarde o temprano, eso que tú promueves se te regresa. Lo mismo que cuando vimos con el ejercicio de Cali. ¿Se acuerdan que en el ejercicio de Cali, qué pasó? Escupes, a la cara te cae todo eso que escupes. Esto es lo mismo, hermanito. Entreguemos lo que tengamos, inclusive una palabrita florida. Si podemos con lo material, hay que compartirlo con todos los hermanos, ¿sí? No seamos como ese guajolotito, porque a todo eso nos puede llevar a, a transformarnos, sí, pero también nos puede llevar a esa parte tan negativa. Y ese tipo de actitudes como el huacholot moshikowani, el guajolote envidioso, no cabe en ningún lugar esta gente. La mentira, tarde o temprano, sale a la luz la verdad. ¿Sí? Bueno, bien. Dice Cuauhtli, águila. Xipetotec, el cambio de piel de las personas, pero también el cambio de piel de todo, la tierra, ¿no? La tierra también es Xipetotec. ¿Se acuerdan que el año pasado, cuando hicimos los ejercicios del segundo círculo, y también coordinamos con esta veintena, ¿qué dibujamos? Un ocelot verde y un ocelot amarillo. Y en medio de esos dos ocelotitos, estaban, estaba Chipetote, ¿no? Aquí el color verde, el color amarillo. Nos habla el cambio de piel. No es una pelea entre esos dos. No, es un cambio de piel. Pero ¿por qué los celos? Bueno, recuerden que el espíritu de la montaña, ¿quién es? Tepeyolotli. Y su nahualito, ¿quién es? Ocelot. ¿Entienden? O sea, nos habla del cambio de la montaña, el cambio de piel, que de amarillo, que es en tiempo de secas, que es tonalco, porque solamente hay dos estaciones para nosotros, si así le llamamos, dos ciclos. Tonalco, tiempo de secas. Chopin o Chopanco, el día de cuando se enverdece toda la madrecita tierra. ¿Sí? Bueno, entonces, dice Cuauhtli, Cuauhitl, árbol alto. Es un árbol alto. ¿Por qué? Porque nunca baja. Tli, tletl. ¿Qué es tletl? Fuego transmutador. Entonces, el águila también dice que es un fuego transmutador. Es un árbol que cambia. Pero ¿por qué tiene que compararse? ¿Qué tiene que ver el águila con el árbol? Bueno,
El águila llega a una etapa de su vida que necesita cambiar de piel, cambiar de plumas. Así como nos lo muestra aquí si se dan cuenta, dentro de la imagen ven a un águila que en sus plumitas tiene muchos esos cuchillitos de tecpat, ¿verdad? Cuchillito de pedernal. Nos habla de un cambio, al igual que el árbol. El árbol llega al otoño, se secan sus hojitas, se le cae. El águila, a los 40 años, forzosamente tiene que cambiar de plumaje, de pico y de garras. Se dice que va a la montaña, con su pico se arranca todas sus plumas. Terminando de arrancarse sus plumas, se arranca las garras, las garras que tiene. Terminándose de arrancarse las garras, en esa roca alta donde va, su pico le tiene que pegar a esa pared dura hasta desgarrarse el pico. Empieza ahí la renovación, la metamorfosis, empieza a salirle nuevas plumas, esas plumas son nuevas, son más ligeras, esas garras no están como este ganchito, porque si están así como este ganchito ya no puede atrapar su presa, su comida, su pico se dobla hacia adelante, ya no puede atrapar, no puede desgarrar su presa, su comida. Entonces, es sí o sí se tiene que renovar. Y al renovarse, crece. Al igual que el árbol, se le caen las hojas y tiene que renovarse. Y aquí, sí o sí, es morir o vivir. Y aquí el abuelito, el que nos compartía esta energía, este tonali, este día, nos hablaba de esta frase. Tlaniyekakti, chechtoka kampakanimojenemitia. Tlanimomoktia, Juan nimoyolcuepa panotli, shinechmikti. En español, si avanzo con fortaleza en este camino, sígueme. Si retrocedo en este camino y tengo miedo, mátame, porque no sirvo. Va muy ad hoc a esto. Es renovarse o morir. No hay de otro. Pero eso porque el maestro ya se le ocurre, no. No, no, yo no estoy inventando el hilo negro, les decía yo, ni la rueda. Chequen a Xipetotec, ¿sí? Chequen a Xipetotec. Con la mano derecha, agarra una mano y lo pone, no lo pone en la boca. Chequen en la boca, se ven sus dientes. Lo pone en la nariz. Y hagamos conciencia. Sin aire, no hay vida. Dígame sí o no. Entonces dice, muere para renacer. Es sí o sí, tienes que dejar morir a ese otro yo, pues. Por eso nos habla de Hitch, de un fuego renovador. Recuerden que al iniciar un proyecto, encendemos un fueguito. Terminamos un proyecto, encendemos un fueguito también, ¿no? Desde esa perspectiva, desde esa visión nos habla esta energía del águila. Y no es por nada que el águila es muy veloz. Es muy veloz porque renueva sus alas. Porque cada ciclo, vamos a entenderlo, que cada ciclo tiene que renovarse. Y tiene un objetivo hacia dónde ir.
Y ese objetivo tiene una especie de justificación del por qué tiene que hacerlo para lograr vivir. ¿Y dónde está? Está en la imagen de arriba, aquí, miren. Vean, esta es la madre tierra, la serpiente que ven ustedes ahí. En la boca de la serpiente emana, sale un conejo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? El conejo representa la fertilidad. Y chequen sus manitas. Hace este movimiento. Vean, hace. Este, fuego, aire. ¿Y hacia dónde lo eleva? Hacia arriba. Este otro, hacia abajo. Lo hace esto, miren. Esto lo tiene acá. Obsérvelo al conejito. ¿Qué significa? Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Como es tonal, es nahual. Como es luz, es oscuridad. Como es frío, es calor. Pero eso, ¿qué tiene que ver? Pues nos habla de la armonía, hermanitos. Y nuestros abuelos ya lo sabían. Actualmente hay un grupo, ¿ah? No voy a decir su nombre, que hacen esto, su energía sagrada. Bafomet hace esto. Nos habla de un equilibrio. Bafomet tiene su cuerpo femenino y masculino. Chéquelo. Ojo, no tan solo él. Hay una simbología muy interesante, por eso es importante saber acechar. Ojo, cuando llegamos al nivel de saber acechar, nos empoderamos a poder entender la cualidad de la de la vida nahuálica. Para aprender hay que acechar. ¿Sí? Dice, renace de la tierra para que tú seas fértil nuevamente. Ahí está. Y todo este rapidez, el águila siempre tiene un objetivo, anda volando acá arriba, anda planeando, inclusive a veces no mueve mucho las alas, solamente anda dejándose llevar por el abuelo Yeyeka. Pero ve su presa, su alimento, en picada baja, viene por un objetivo. ¿Cómo no? Y ahí está. Recuerden que las flechas son objetivos. ¿Qué son? Nahual, tonal, emociones o el éter. Es la energía. Y está aquí en nuestros deditos. ¿Sí? Y todo esto es medicina. Sí, claro. Recuerden que la ignorancia es cocolistria, es enfermedad. Y pues eso es la medicina. Desde esa perspectiva lo ven los abuelitos. ¿No? De acuerdo a los registros que se tienen, justamente en Tenochtitlan, los más representativos, ¿eh? Los más representativos, porque hay más clanes, no nada más. Los de los Elopili y los del Pofli, ¿sí? Porque había también había muchísimos grupos, ¿no? Que eran como grupos de élite, le pudiéramos llamar, ¿no? Como lo podemos contemplar aquí. Los Cuacacashti. ¿Quién eran los Cuacacashti? Eran los que se rapaban totalmente la cabeza. Eran como esos grupos de choque. Esos amigos, de esos amigos es esta frase. Tlani moyeknehnemitiah kuali ninehnemi, xinechtok. Tlani mokuepa uan nimomuktia, xinechmikti. Si avanzo en mi sendero, sígueme. Pero si retrocedo y tengo miedo, mata. O sea, no te dan opciones que entre, sí, medio, no, aquí es,
Sí o sí vas adelante. Esa era su mentalidad. Y esa es la mentalidad que nosotros debemos de, claro que no nos vamos a matar, no, 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 no. Debemos de adoptar. Es que no, no puedo. Hazlo, inténtalo. Yo lo sé que es difícil. Yo sé que es desesperante decir, híjole, no le entiendo lo que me dice. Es difícil poner en práctica. ¿Cómo? Pues tengo que ir a trabajar. Después de ir a trabajar, tengo que dar la clase. De la clase tengo que hacer mis ejercicios. ¿Cuándo voy a tener tiempo? ¿Cuando ya no trabajo? No, es hoy. Es hoy. ¿Sí? Yo sé que te vas a sentir cansado, pero es hoy. Lo que decíamos ayer es que ya cumplí 45 años. No, no tienes 45. Perdiste 45, que es otra cosa. Pero ¿cuántos me faltan? Ahí, dice Cantinflas, ahí está el detalle. ¿Cuántos me quedan? No lo sé, pero los que me quedan los voy a aprovechar bien. Ya tendré tiempo cuando muera, voy a descansar. Regente Shipeto, Tlacpac, Nochiteyequitas, Noiquiquipía, Cahuitzi. Arriba lo podrás observar con su honorable tiempo. Arriba. Ya acechaste, ahora vuela. Muy, muy, huillowan, tiquin teyocolis, quien se tlayocoli, muy knitzi. Tus plumas ofrendarás como un regalo para tu honorable hermano. ¿Y qué es esa ofrenda de nuestras plumas? Una pluma de águila representa un logro, una hazaña que has hecho, no por ti, no para ti, para todos los demás. Se te entrega una plumita de águila. Es un nivel alto, la plumita de águila. Sí. Actualmente, actualmente podemos comprar las plumas de las águilas, ¿no? Híjole, y ponérnoslos por acá. O acá andar cargando. Pero realmente el simbolismo de la pluma de águila es, como ahora decimos, es un reconocimiento, pero en este camino es una responsabilidad. Una vez un hermanito le dábamos esta herramienta y pues el hermanito bien contento, ¿no? Dice, híjole, cuántos regalos, hermanitos, les agradezco. Y le decíamos, oh, oh, no son regalos. ¿Y entonces qué son? Son responsabilidades. Es trabajo que tienes que hacer. Al tener la pluma del águila, te va a recordar que debes de ser mejor que ayer, mejor que eso que fuiste, ¿no? Por eso dice, regálale una pluma. Quizá yo no tengo plumas, no soy águila, pero el regalo de algo de mi cosecha, de lo que yo tengo, una palabra florida, algún arte que yo hago, mira, hermanito, todo corazón, ¿no? Es eso. Ser águila es desprenderte de lo que tienes para darles a los demás. Entre más compartas eso que tienes, más te llega en abundancia, en grandes caudales. ¿Será? Sí, se los aseguro. Es de Minel Tilis. Hace, hace 5 años, más, porque fue en el 2018, en la pandemia, empecé a dar clases. ¿Saben cuántos llegaron a la clase en aquellos tiempos? ¿Verdad? En Dos. el 20 Temastiani. Sí, hermanito. Dos. ¿Me entienden? Dos hermanitos llegaron.
Y ahorita, mira cuánto estamos, siempre estamos de 30, ahorita por la hora, estamos 22. Sí, entonces es poco a poco, con la paciencia, ¿sí? Y así es que ustedes no se me desesperen. Es que, pues, ¿a quién le comparto? Ah, tranquilitos. Sobre este camino vamos caminando. Y me ha, y me ha gustado este camino, la de compartir. Tal vez no tengo mucho, tal vez no tengo, uf, a grandes cantidades, pero no sufro de hambre, se los aseguro. Un taquito siempre encuentro, un apoyo, una palabra de aliento siempre encuentro, una mano a quien saludar y decirle, te estimo, hermanito, lo encuentro. Entonces, caminemos en este camino, hermanitos, ¿sí? Caminemos en este camino que tal vez muchos de nosotros podemos decir, pues, es un poquito difícil. Claro, si fuera fácil, todos lo caminaríamos. Ximuahco panquetza, isconti yequitas nochi, tlenonca pan, moilhuica patlanalis, nonahual patlanalis, mo tlamachilis nahualis, mo tlamatilis nahualis. Elévate, así observarás todo lo que hay en tu vuelo de tu sendero, tu espíritu, tu sabiduría, tu sabiduría espiritual y tu sentir perceptual. Hermanitos, si nosotros elevamos el vuelo, sí o sí, vayamos adelante, elevémonos. ¿Por qué? En algún momento yo soñé, yo me visualicé cuando hice este ejercicio hace cerca de 8 años. Decía yo quiero algún día ir a un calpuli, a otro calpuli, ir a otro calpuli, ir a compartir conocimiento. Y me decía el abuelito que me enseñó el ejercicio, pues propóntelo como esas flechas. Y afortunadamente tenemos ya estos 4 calpuli. Y hay más, me faltan más. Está el de Huitzilin y Payeyecat, está el del hermanito René, está el del hermanito Miguel Ángel, en Santa Ana, California. Está la de la hermanita Ana, la hermanita Azucena, el abuelo Xiutecutli. ¿Y qué más? Y hay más, ¿sí? Y por eso les digo, si es posible, sí es posible. Algún día soñé editar un libro con mis niños. Y miren qué afortunado que hasta en 4 idiomas ya lo tenemos, ¿sí? Entonces, con esto podemos decir, elévate, es posible. Cualidades de un águila. La visión espiritual y la guía es el que mira a lo lejos y puede aconsejar al caminante. El caminante es el náhuatl. Sí, te elevas y ves más allá de lo que te depara. Porque nada más aquí en la tierra te obstaculizan las montañas, no ves más allá. Eso es metafórico. Entonces, como la anécdota que les estaba yo contando, visualicémonos a dónde queremos llegar. Y si lo creemos, lo creamos, ¿sí? Yo en algún momento les decía, ¿quieren volar? Vuelen. Híjole, pero es que mi familia, mi pareja, pues no me deja. No, elévate. Allá arriba encontrarás también a otros águilas. Pero no, eso no quiere decir que dejes a tu familia, no. Si no quieren seguir tu camino, que te vean caminar tu camino. Ya de ahí, a través de tu ejemplo, se van a ir sumando. No los obligues.
Y eso ha pasado en algunos grupos de mexicanidad. Tú eres mi hijo, tú te estás obligado a ser como yo. No, nuestro ejemplo los va a convencer. ¿Sí? Yo hoy que ando un poquito apurado con los bastones, he llegado a sentar, estoy ahí duro, duro, duro. Dice, mi hijo, dice, ¿le puedo ayudar a hacer un bastón? Claro que sí. Dice, me gusta cómo te apasionas a hacerlo. Sí, disfrútalo. Es un recito que estoy haciendo. Confiere clarividencia y fortaleza espiritual. Es una clarividencia. Las personas que tienen al águila tienen esa clarividencia. Las plumas de águila son no solo símbolo de nobleza, sino asocian con la limpieza y la curación espiritual. Para los que tienen una plumita de águila, con eso pueden hacer una limpia. De eso se trata el águila, de desprender todo. Y tienen el poder de desprender la energía. Y si pueden hacer su abanico de 5 plumitas con una manita de agüehuete, uff, esa es otra cosa para sanar, limpiar energéticamente con lo que es el águila. Las plumas de águila. En cierto nivel, el águila indica la cualidad de desprendimiento, de desapego, ya que esta ave alza el vuelo y no mira hacia atrás. Vuela alto y lejos, dejando lo terrenal y lo mundano allá abajo. Justamente en alusión al signo, muchos contadores del tiempo, o sea, Tonalpuque, indican que para adquirir y usar las alas del espíritu es necesario dejar atrás lo caduco, o sea, lo innecesario, ¿no? Es interesante esta parte. Es interesante que nosotros queremos cambiar. Pues quitémonos esas plumas. ¿Y dónde lo dice? Pues aquí vean todas estas plumas. Están el cambio de plumaje que nosotros necesitamos. ¿Sí? ¿Lo podemos lograr? Claro, claro que sí. Se dice que este es un nahual que representa al creador del universo y representa totalidad de lo que existe. El águila. Su capacidad de planeación los hace grandes líderes. Líderes, no patrones. Un líder guía, ayuda, empodera. No tiene miedo de ser rebasado, porque eso sucede en el liderazgo. Luego decimos, si es que yo le enseño a fulanito de tal, pues al ratito me va a superar y me va a quitar mi puesto. Eso es en el sistema laboral occidental, pero en este camino, no, no nos pueden superar. ¿Por qué? Porque somos únicos y originales. Sí, tal vez sepas más que yo, tal vez se te facilite ciertas prácticas, está bien, pero que me superes, no. ¿Por qué? Porque soy original, porque nada ni nadie puede superar lo que yo soy. Es mi originalidad. ¿Y cuál sería nuestra originalidad? Pues el hecho de volar, el hecho de llegar hasta el cielo y el universo. Nosotros ponemos el tope, el obstáculo hasta donde queremos llegar. Y con esto les digo, ¿queremos practicar el nahualismo? ¿Se puede? Claro que sí. Esta es la introducción, esta es la apertura de entender esta filosofía. Se nos da algunas prácticas, algunos ejercicios que podamos hacer, pero el responsable que lo quiera poner en práctica somos nosotros. Entre sus defectos, oigan bien, también no es todo, ¿no? Destacan
la ambición desmedida y el egoísmo, pudiendo además ser personas autoritarias, arrogantes e impulsivas. Ojo, pero ¿por qué no nos pone que las cualidades y también quizás los defectos? Bueno, yo siempre les he dicho, el paquete viene completo, ¿sí? ¿Cuál es nuestro trabajo? Entender el armonía. Muchos de nosotros nos perdemos y he conocido a muchos abuelos en la mexicanidad, collar, 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 pluma, y se nota la arrogancia, yo lo he visto, casi vuela, casi flota. Esto no es así. Entre más sepas, sí puedes cargar tus collarcitos, pero tápalo. No pasa nada. Solo tú sabes lo que eres. Este abuelito, no me preguntes ahorita. Ahorita no puedo. Abuelito, yo quiero seguir este camino. El gran espíritu te lo va a indicar. Algún momento yo le decía a un abuelito, ya molesto. Yo estaba molesto. Y si el mendigo espíritu no me lo quiere revelar, abuelo, voy a morirme en la ignorancia. No seas. No quiero decir la palabra. Digo, gracias, abuelo. Gracias. Y yo iba bien molesto. Me topo con el abuelito Cipri y me dice, ¿ahora tú qué tienes? No, le digo desea a quejarme de todo, ¿no? Y entonces dice, hijo, agradecele. ¿Qué pasó, abuelo? ¿Cómo le voy a agradecer? Sí, hijo, agradecele. Te está enseñando, él te está enseñando a que, no, a que tú no seas como él. A que tú cuando aprendas, te pregunten, diles, lo poquitito que yo sé, te lo comparto. Y te lo comparto de corazón, porque a mí me ha servido. Sí. Y él siempre me decía, y tú eres letrado, hijo, que yo me comporte así, yo que no fui a la escuela, tú eres letrado, o sea que tú sabes leer. Digo, ¿cuánta razón tienes, abuelito? Ya, olvídalo, deséchalo, no le tengas coraje. Te envenenas tú, él no, él porque está protegido con todo su cascarón de tortuga, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva como nosotros podemos irlo trabajando, ¿verdad? Esta parte de los ejercicios. Pues como les digo, reconocer en este caso los defectos y las grandes virtudes que nosotros podemos tener, ¿no? Se dice que a los 52 años el águila, ahorita mismo, ¿vale? Ahorita. Termino la clase y ya les llamo, ¿sí? Ahorita empezamos. Se dice que a los 52 años el águila tiene que hacer un cambio total, desprenderse de su plumaje, pico, garras para poder renovarse. Esta parte de los 52 años es para nosotros como los seres humanos. Por esto cuando hacemos nuestra ceremonia de los 52 años, todas nuestras herramientas, nuestro tecocoli, si queremos le ofrendamos al abuelito fuego. O está la otra opción, regalarle a los demás hermanitos. Tengo, eso te lo ofrendo. Va. O también la otra opción, ofrendárselo al abuelito fuego, mi bastón, mi cuchillito de pedernal o de obsidiana, mi morralito donde aguardo mi copal, todo eso lo ofrendo. ¿Por qué? Porque me tengo que renovar con nuevas plumas, nuevas herramientas donde nosotros podamos trabajar. ¿No? ¿Por qué?
Somos águilas. ¿Quieres volar alto? Pues despréndete de eso que no te sirve. El egoísmo, el rencor, por eso yo les platicaba de esto que me decía el abuelito. El gran misterio te lo va a develar todo y ven. Ah. Ejercicios a realizar para empoderarnos con el águila. Despréndete de tu cuerpo antiguo para poder renacer en un plumaje nuevo. Claro, nosotros no somos águila, pero esa es la intención, de desprendernos de ese cuerpo que no nos permite renovarnos ni volar, ¿no? Uno, el primer ejercicio que nos va a tocar hacer, ¿no? Selecciona un lugar solitario en un día especial para desconectarte del mundo, ¿sí? Espérenme tantitito, ¿vale? Ahorita nos acomodamos para lo de la presentación. Sale, muy bien. Desprenderse, no, ya llegaron aquí los niños, ya listos para participar, pero bueno, termina la clase, les digo yo. Entonces, tenemos que sufrir esa metamorfosis o disfrutar la metamorfosis. ¿Qué queremos? ¿Disfrutarlo o sufrirlo? Estamos en dualidad. Esa dualidad nos va a ayudar a empoderarnos. ¿Lo sufrimos? Sí lo queremos. Pero si lo mentalizamos en disfrutar todos estos ejercicios, adelante. Vamos a conectarnos con el mundo caótico para cambiar tu plumaje en los siguientes ámbitos, ¿no? Es una metáfora. Muchos de nosotros, para concentrarnos, decimos, es que voy a meditar. Callen todos, que nadie hable, porque no me concentro. Dice que aquí ejercitemos en ese mundo caótico. Cuando nos enojamos, ¿no? Vamos a concentrarnos en que todo es perfecto. Sí, pero me duele lo que me hizo. Todo es perfecto, tranquilo. Tu mente, tu corazón, tu espíritu no identifica de la realidad de lo imaginario. ¿Mm? Pero entonces, no. Tu ego es el que le dice que es real. Y pues tu cuerpo obedece. Por eso dice, conéctate con tu energía sagrada. Muchos de los hermanitos han logrado hazañas que se meten en agua fría, en el fuego ardiendo. ¿Por qué? Porque su mente le dicen, tranquilo, estás en paz en ese mundo caótico. En ese mundo caótico donde realmente se ve nuestro poder, ¿no? Porque imagínense, por eso yo les decía hace ratito lo del abuelito, no, pues sí me molesté. Y yo le dije al abuelito, sí, Pri, es uno de los abuelos que siempre, ayúdeme con esto, necesito esto. Y ahí voy, y así me paga. Sí, pero te está enseñando, viejo, me decía él, el abuelito. Te está enseñando, ¿no? Me da una palmadita, dice, tranquilo, también él es maestro para ti, para que cuando tú sepas, no seas como él. Imagínate, dice, te preguntan tus alumnos, oiga, maestro, ¿y el gran misterio te lo va a revelar? ¿Tú les vas a decir así? No, pues claro que no. Yo les voy a decir lo que yo humildemente sé y quizás les sirva y si lo practican, pueden obtener resultados. En un espejo de obsidiana, ponerlo frente al sol y observar detenidamente al sol a través de este espejo, con ímpetu, fuerza, voluntad, amor, respeto, pedirle a Tonatiuh que nos ayude a cambiar nuestra visión del mundo espiritual emocional. Agarremos este espejito, de preferencia un poquitito grande, y si no,
Pues a lo mejor con este es mucho más pequeño, apenas para un ojo, cerramos un ojo y vemos el abuelito solo. ¿Qué intención tiene? Es que podamos platicar con el abuelito sol a través de este espejo. ¿Cuál es la intención? Que nosotros podamos atravesar, que nos aventuremos a atravesar este espejito de obsidiana. ¿Y quién es este espejito de obsidiana? Es el guajolote envidioso de la anécdota, del cuentito que les conté. Eso es. Ese es el guajolotito. Necesitamos entender que a través de ese ego podemos aprender más. Necesitamos entender que todos son maestros, como hace ratito les decía. Tonatiuh, el aire, todos son maestros. Los niños son maestros. Todos cumplimos un rol, maestro, alumno, alumno, maestro. ¿Sí? Así es que no nos pase como ese guajolotito, porque si no, la Navidad ya no amanecemos. No es cierto. Ver a la naturaleza con otra perspectiva. Ojo, esto es importante. Como familia, somos parte de Xochiquetzalli, de toda la naturaleza. El abuelo viento, el abuelo Tonatiuh, la madre tierra, la abuela tierra, todos son familia. Cuando nosotros concebimos a esta familia realmente como esa familia, sucede una magia hermosa. Y principalmente nosotros, amantes del nahualismo. Porque la misma naturaleza, el mismo ambiente, el mismo entorno se vuelve tu cómplice. Te puede ocultar de los ojos físicos, mas no te puede ocultar de los ojos espirituales de un nahual. Ay, sí, ¿no? De nahual a nahual, les digo, esa parte. Pero ante los ojos físicos, dicen los niños, te pueden camuflajear, integrarte. ¿Por qué? Porque es tu familia. ¿O no pasa así? Que nuestra familia nos defiende. A lo mejor ahorita estuviéramos nosotros de manera presencial en un círculo, vemos llegar a una persona, vamos a ponerle así, y llegan y me empiezan a insultar a mí. ¿Ustedes qué harían? Primero tratarían de calmarlo, decirle, tranquilícese, porque estamos en un trabajo. No se quiere tranquilizar, pues hay que usar la fuerza. Carlos, nos protegemos. Así vamos a proteger también la madre tierra. ¿Por qué creen que a nivel mundial, gracias a los pueblos indígenas o originarios o nativos, son los que siguen preservando las selvas, los bosques? ¿Por qué? Porque se consideran parte de ese ambiente. El árbol, el agua, el aire, todos son familia, todos son abuelos, todos son madres, padres. ¿Por qué? Porque la mentalidad es que somos una reencarnación. En alguna de nuestras vidas vamos a ser plantas, árboles, animalitos. ¿Mm? Ejemplo, hay un ejemplo muy interesante. Factores abióticos, los componentes químicos y físicos sin vida del medio ambiente que afectan a los ecosistemas. Abióticos. ¿Y qué son los abióticos? Dicen los del pensamiento occidental. La lluvia, la tierra, el agua, el aire, son elementos o son seres abióticos. Las plantas, los animales, las personas, inclusive dicen las plantas igual y no.
Las personas y los animales son seres bióticos, o sea que tienen vida, elementos de un ecosistema. Ese es el pensamiento occidental. Más sin embargo, el pensamiento de los pueblos de la náhuatl, al igual que nosotros, como parte del nahualismo, todo está vivo. Hasta una roca está vivo y te puede proteger. Tiene vida, tiene memoria. Ojo, desde esa perspectiva. Planear tu nueva forma de vida en todos los ámbitos. Subir el lugar lo más alto posible y hacer los siguientes ejercicios. Nehuatzin ni yaucelotecolo, Huanonahualcuautli, Xipetote. Soy el honorable, uno ocelote, y Nahual o mi espíritu del águila que cambia de piel. Ahí en ese nombre donde dice Nehua, ahí van a poner su nombre de ustedes. Nicpia, Yanquic, Notlacayo, Notlanemiliscayo, Yanquic, Nohuinemilis. Tengo nuevo cuerpo, pensamiento, nuevo sendero. En un pergamino, en la cima de la montaña, sincerarse consigo mismo y escribir un objetivo por cada ámbito de nuestra vida. En el ámbito profesional, en el ámbito laboral, en el ámbito espiritual, energético, emocional, poner un pequeño objetivo. ¿Sí? Y priorizarlos. ¿Cuáles serían los primeros tres a trabajar? No todos, primeros tres. De tres en tres y poderlo trabajar, ¿no? Dice, ver al horizonte y mentalmente volar y recordar los objetivos. Ya tengo mi lista de objetivos. ¿Se acuerdan que algún ejercicio que yo les decía? En la punta de aquella montaña, vamos a mover los brazos y cerrando los ojos, visualizándonos como esa águila que vuela y busca en ese horizonte eso, ese conocimiento interno, ¿sí? Ver, sentir, oler, hablar, soñar, comer, pensar como el verdadero líder, el águila. Tenemos que creernos que somos águila, que somos un líder y el líder se prepara, actúa como tal, ¿sí? Camina como un sabio águila, liderando en todo lo que a todos los que te rodean, con sabiduría y paciencia. Uf, tenemos que liderar con paciencia y sabiduría. Es difícil, ¿sí? Es difícil, pero ¿quién dijo que es imposible? Comparte tus plumas con los demás para renovarte y crear nueva abundancia donde quieres desarrollar tus cualidades. Amor, dinero, sabiduría, libros, objetos, pensamientos, sentimientos, emociones, dudas, emociones negativas. Inclusive las emociones negativas vamos a compartirlo, ¿sí? Démosles a los demás. Usa tu bastón con tus herramientas de poder y úsalo para proteger, compartir con los que te rodean. Pues demos una ofrenda a alguien. Y con esto yo no les pido que me den a mí la ofrenda, pero si me lo dan no diré nada. ¿No? Dice, empoderémonos a nosotros, ¿sí? Regalemos un libro, ya sea físico, ya sea digital, que creamos que les va a servir a los demás, ¿sí? Despréndete de lo que tienes para ayudarte a ti mismo y ayudar a los demás. Créame que cuando nosotros damos, podemos recibir con abundancia, porque estamos creando esa corresponsabilidad. Lidera sin arrogancia, la humildad ante todo, ¿sí? Ser arrogantes y hay muchos. Yo he visto muchos como disque líderes en la política, llegan al poder y ya no te conocen. Por eso yo les digo, vivamos como diputado en campaña, porque todo quiere saludar. Y como no ha ganado, pues ahora sí, ahí está su humildad, pero déjenlo que gane. Ahí sí, su camionetotota, ya no te conozco quién eres, ¿no?
Y eso se puede aplicar en el mundo, justamente en el mundo actual, ¿no? Dice, muéstrate como un canario. Ojo, esto es interesante. Muéstrate como un canario sin olvidar el águila que eres. Lo mismo que sería la frase, no te olvides que también yo soy un guerrero, ¿no? Pues muéstrate humilde, a veces no es necesario, pues, humillar o hacer sentir mal a los demás, ¿ok? No hay necesidad de, pero si hay que hacerlo, también hay que poner límites, límites. Esto me encanta de, muéstrate como un canario sin olvidar el águila que eres. Al hablarle a los demás, míralos a los ojos sin intimidar. Sonríe con los ojos. ¿No? No se trata de intimidar. Se trata de decirles, te entiendo, y aquí estoy. ¿No? Inclusive cuando te digan una ofensa solamente, no comparto tu idea. No comparto con tu aseveración, pero bueno, ten paciencia contigo mismo. Si no tienes resultados al primer intento, de todo cambio que, que realices. Es importante. Máxime, si estamos en este camino, si estamos en este camino, los intentos hay que hacerlos los necesarios. ¿Sí? Jamás, nos dice, jamás te compares con los demás, porque eres único e irrepetible. Lo que les decía hace ratito. Tal vez decimos, no, pues yo quiero ser como aquella persona. ¿No podemos? Claro que no. No podemos superarlo, ni tampoco nos pueden superar, porque tenemos lo nuestro, ¿eh? Calla cuando puedas evitar a los demás porque eres aquí. No nos involucremos con esos gusanitos, con esos serpientitos que solamente se la pasan. No nos involucremos. Seamos selectos con los que nos vamos a rodear, ¿sí? Simplemente empiezan ellos, fíjense, ha pasado que entre amigos, entre camaradería, empiezan a hablar, a criticar de alguien, ¿no? Que fíjate que mejor. Oye, ¿si tú qué opinas? No, pues la verdad no sabría qué decirle porque pues no tengo nada que opinar de lo que tú me dices, ¿no? La mejor arma ante una discusión es la sonrisa y decir, lo siento, fue mi culpa o perdón, ¿no? No es necesario luchar con todo eso. Yo por mucho tiempo luché con todo esto, porque siempre quería tener la razón. No, yo soy el que dice la verdad, tú estás equivocado. A veces a la otra persona no lo puedes convencer, porque su ego no lo deja. No dejes que alguien, aquí es, te ate, no dejes que alguien te ate a sus problemas. A veces queremos resolver los problemas de todos y no, no es posible. También tenemos los nuestros. Le podemos dar un tip, una sugerencia, pero resolverle tiene que vivir su propia batalla, tiene que vivir su propio proceso para aprender. Y eso nos pasa con nuestros hijos. Queremos resolverles sus problemas, sus situaciones, sus relaciones. Hasta nos atrevemos a hablarles al novio, a la novia. Oye, es que mira, ve a ver a mi hijo, porque no, todo eso lo va a fortalecer, ¿sí? A menos que nos pida ayuda, bueno, adelante. Pero si no nos pide ayuda, solamente en dos momentos vamos a ayudar. Cuando nos lo pida
Y cuando esté en peligro de muerte, aquel que le queremos ayudar. De ahí, no ayuden, porque solo van a sufrir ustedes. Se los digo por experiencia. Danza con la vida, con la muerte, con la oscuridad, con pastecas, con tu náhuatl. ¿Qué quiere decir danza? Disfruta, conéctate, vibra, pero nunca dejes de creer y de crear. ¿Sí? Maniascopatlani, amanin, mostla, Juan Nochipa. Esto les dejo como tarea que ustedes justamente en su espejo, en la mañana y hoy antes de dormir, después de hacer todas sus actividades, véanse en el espejo y repitan 13 veces esto. Maniascopatlani, amanin, mostla, Juan Nochipa. Que yo vuele alto hoy, mañana y siempre, como el águila, ¿sí? Es muy fácil decir, bueno, es que es importante volar, es importante vivir, pero hacerlo es todo una hazaña en esta vida, en este vibrar, ¿sí? Bueno, hermanitos, esta es la clase del día de hoy, ¿no? Bueno, por cuestiones de tiempo y cuestiones de participación, vamos a, a terminar la clase el día de hoy, en lo que preparo, ordeno un poquito aquí en el aula para la participación de mis niños. Yo les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado su tiempo y su espacio en esta clase. Ojalá, si tuvieran dudas, los escribimos en el grupo y tan pronto nos desocupemos, les contestamos sus dudas y si los pudieran escribir sus experiencias, sería genial. Entonces, por cuestiones de tiempo y de logística, vamos a terminar la clase el día de hoy aquí. Nos vemos en unos minutos en lo que acomodo toda esta parte del trabajo que vamos a realizar con los niños y pues nos van a acompañar también algunos padres de familia que pues de una u otra forma nos van a respaldar este trabajo. Hermanitos, muchísimas gracias. Nos vemos en unos minutos. Gracias, maestro. Maestro, Muchas gracias, Temastiani. muchas gracias, maestro. Y ahorita nos vemos.